Muy buenos días a todos. Este es el día que el Señor ha hecho. Amén. ¿Cuántos se gozan en Él? Gloria a Dios por su palabra, por su espíritu. Saben que en el espíritu nosotros podemos avanzar, podemos subir a otro nivel. Y solamente tenemos que aprender a ser más sensibles a las cosas de Dios, porque nuestro crecimiento espiritual es sumamente importante. No te puedes dar el lujo en estos últimos días en los cuales estamos viviendo para ser un cristiano superficial. Dios nos ha llamado a navegar profundo. Amén. Y aquí propiciamos eso. Están en el lugar para ser desarrollados, para madurar, para alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo Jesús. Gracias a Dios por eso. Vamos a entrar en la palabra de Dios hoy día. Seguimos en esta maravillosa serie llamada Cambiando las maldiciones en bendiciones. Es la parte número 6 y vamos adelante hacia la perfección. Ya saben que el texto de esta enseñanza se encuentra en Nehemías, el capítulo 13, en el versículo 2, donde dice: más nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Y bueno, esto es algo que tú y yo tenemos como promesa del pacto. Desde el momento en que Dios trató directamente con Abraham, en Génesis capítulo 12, versículo 3, donde Él le dijo: benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. Y esto es algo que es válido y está vigente, no solamente a Él y su familia, sino para toda su descendencia. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos son de la fe? Somos hijos de Abraham por medio de la fe. Somos bendecidos con el creyente de Abraham. Si tú estás en incredulidad, olvídalo. Nunca vas a ver que las maldiciones se conviertan en bendiciones si no estás en fe. Tú tienes que estar en fe porque es el justo, por la fe vivirá. No hay otra forma. El estilo de vida del creyente es vivir por fe. Repitan conmigo: soy un creyente, no uno que duda. Bueno, hoy día vamos a seguir con las historias en la palabra de Dios y vamos a hablar acerca de un personaje bastante peculiar, bien interesante. Él es recordado en la Biblia por su gran fuerza, ¿no? Este hombre es retratado como alguien que tiene unos grandes músculos, ¿no? Sin embargo, a pesar de lo que él pudo hacer con esa fuerza física sobrehumana no provino de su estructura o masa muscular, vino por la unción del Espíritu Santo. Y es cierto, Sansón no caminaba bien, no caminaba en el Espíritu, por así decirlo. Pero Dios quiso utilizarlo a él como una demostración de lo que él puede hacer a través de un hombre. Así que esta fuerza física sobrehumana que él evidenció fue por la unción, y eso le dio a él fuerza física, más no fuerza espiritual. Y tenemos que darnos cuenta de algo: Sansón no fue un gigante espiritual, y eso le costó caro. Eso le pasó a la factura más adelante. Ni tú ni yo debemos darnos el lujo de caminar como Sansón caminó. Yo cuando estudié en el centro de entrenamiento, en el primer año, estoy hablándoles de 1986, hace algunos añitos atrás, ¿no? En el primer año, y no sé si hay alguien aquí que estudió conmigo en ese tiempo, pero había dos campamentos, ¿no? Como que el salón se dividió en dos. Estaban los de la palabra, ahí estaba yo, ¿no? Los de la palabra, y estaba el otro campamento que eran los de la oración, ¿no? Los del fluye, ¿no? Se comenzaron a llamar ellos a sí mismos fluye, porque sí fluían con el Espíritu Santo, tenían unción, pero no tenían carácter. Y más adelante eso les salió caro, porque muchos de ellos no están. Bien, hablando de Sansón otra vez, o sea, él no fue un gigante espiritual, esa fue una terrible desventaja para él. Es cierto, tenía muchísima fuerza física, pero no tenía ninguna fuerza moral. Él no fue conocido por ser alguien de un gran carácter moral. Sí, era conocido por su fuerza, pero él se metió en problemas desde el principio. Él estaba detrás de mujeres paganas, extranjeras, así que él no tenía un carácter piadoso, no era una persona de principios, pero Dios, como dije, quiso utilizarlo como una demostración de lo que la unción puede hacer, inclusive demostrando una terrible o una tremenda fuerza física. Así que el Espíritu Santo vino sobre él. En aquel tiempo el Espíritu Santo no moraba en los creyentes del Antiguo Testamento, era una unción que venía solamente sobre ciertas personas, los profetas, los reyes, los jueces y los sacerdotes. Así que el Espíritu Santo no moraba en el creyente promedio.
Pero vemos cómo la unción de Dios vino sobre él y lo capacitó para matar un león con sus propias manos. Miren lo que dice en Jueces capítulo 14, versículos 5 y 6. Entonces Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, aquí un poderoso león venía rugiendo hacia él, y el Espíritu del Señor descendió con poder sobre. Este es el Espíritu Santo sobre, que nos capacita a ser portentos. Vino sobre Sansón, quien sin tener nada en su mano despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Y esta historia es fascinante. Nosotros sabemos que también David mató a un león, o él no utilizó sus propias manos como Sansón, porque la unción que estaba sobre él no era para darle una fuerza física sobrehumana, ¿no? Probablemente utilizó su garrote, ¿no? Lo agarró de la melena y ¡pah!, le dio un garrotazo, ¿no? Y noqueó al león. Pero vemos sí que en el caso de Sansón fue la unción que le dio esa fortaleza física. Así que el encuentro de Sansón con este león que vino rugiendo hacia él fue la primera de una serie de respuestas defensivas que Sansón tuvo. Es decir, varias veces los filisteos lo capturaron o quisieron hacerle algo, y vamos a ver un patrón repetitivo que Dios le dio a él la habilidad de ser librado de peligros o de los ataques que él tenía. Así que esta unción espiritual lo capacitó para esto. Ahora, no solamente él despedazó un león que con sus propias manos, que es algo admirable, pero en un solo enfrentamiento él fue capaz de matar 1000 filisteos. O sea, imagínense un ejército de 1000 viniendo contra ti solo. Y entonces, claro, tú podrías utilizar una ametralladora y te los bajas a todos. Pero aquí el arma que él tuvo, lo único que tenía a la mano, ¿no? Si tienes limones, ¿qué haces? Limonada, pues. Entonces, en este caso, él encontró una quijada de asno, ahí fresca, ¿no? Y en un solo enfrentamiento, él, con esta mandíbula o quijada de asno, mató 1000. Jueces 15, versículos 14 al 16, cuando llegaba hasta Lehi, los filisteos salieron a ese encuentro con gritos de júbilo, ¿no? Entonces el Espíritu del Señor otra vez descendió con poder sobre él. Esa es la unción del Espíritu viniendo sobre él. No moraba en él no moraba en ella, venía sobre él, porque en él no había esa fuerza, vino por el Espíritu. Entonces las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado al fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno todavía fresca, extendió la mano, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces dijo Sansón: con una quijada de asno los amontoné a montones, con una quijada de asno he matado a 1000 varones. Aquí hay poesía hebrea, ¿no? Interesante. Y aquí se menciona 2 veces la quijada o mandíbula de asno. Ahora, ¿cuántos saben que una quijada de asno no es un arma propiamente dicha para enfrentarse a 1000 personas? Pero eso fue lo que él utilizó. Versículo 17, cuando acabó de hablar, arrojó la quijada de su mano y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Ramat significa colina y Lehi significa mandíbula. Así que este lugar fue llamado la colina de la mandíbula. Así que debido a que Sansón hizo esta proeza, este lugar fue conocido justamente como Ramat Lehi, por lo que él le hizo a los filisteos allí. Ahora, pónganse a pensar, ¿no? A veces cuando la gente utiliza términos despectivos, por ejemplo, dice: no seas un asno. ¿Han escuchado acerca de eso o no? ¿No? O sea, el asno, como el pavo, no seas pavo, ¿no? O sea, son términos quizás un poquito despectivos, ¿no? Hace años alguien en los Estados Unidos quiso colocar en el emblema nacional un pavo, ¿no? Pero alguien dijo: no, mejor un águila, ¿no? Entonces el pavo no se ve muy bien. Y acá el asno tampoco se ve muy bien, ¿no? Porque no tiene una conexión con una connotación positiva. Entonces, el que Sansón haya matado a 1000 de los mejores hombres del ejército filisteo con una quijada de asno, con una mandíbula de asno, fue para los filisteos una terrible humillación. Eso sí les dolió en el alma, ¿no? Era algo ofensivo. Ahora, es interesante cómo vemos un principio de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que Dios toma las cosas insensatas, necias, ridículas, inimaginables de este mundo para avergonzar a aquellos que se creen fuertes? Es interesante, a los que se creen sabios, la Biblia nos dice en 1 Corintios 1:27, más bien Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Qué tremendo es el Señor, ¿no? Así que Él toma estas cosas para darle vuelta, ¿no?, a las situaciones
que se levantan en contra de nosotros de parte de gente, ¿no?, que se cree más inteligente que Dios y ataca al pueblo de Dios sobre el cual reposa la bendición de Dios. ¿Cuántos de ustedes son pueblo de Dios? ¿Cuántos de ustedes son familia de Dios? ¿Cuántos de ustedes están en Cristo? Entonces son depositarios, son portadores y son distribuidores de la bendición. Si tú eres bendecido, eres un canal de bendición. De eso se trata. No hay mayor bendición que ser de bendición. Esa es la razón de nuestra existencia. Si estás en modo subsistencia, si estás viviendo de una forma parasital, ¿no?, dependiendo de los demás, chupando sangre como las sanguijuelas, y no estás aportando nada, eres un consumidor y no un contribuyente. Y Dios te ha puesto a ti para que tú seas luz del mundo y sal de la tierra, para que hagas algo, que seas un canal de bendición. Repita conmigo: soy bendito. Amén. Bien, así que Dios hace este tipo de cosas y Dios lo demostró a través de Sansón. Así que Dios utiliza personas improbables y métodos inimaginables para lograr sus propósitos. ¿Cuántos se van a poner en la cola? Amén. Yo te lo digo, hermano, Dios te puede usar a ti. ¿A ti? Sí, a ti. Hay esperanza para ti y para mí. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos se gozan? Tú quizás en tus propios ojos serás chiquito, ¿no? Te miras a ti como un enano, pero en el espíritu tú puedes ser un gigante espiritual. Amén. Porque Dios contigo son mayoría. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está contigo, por ti y en ti. ¿Qué más quieres? Gloria a Dios. Así que este principio que hemos visto que funcionó en el caso de Sansón con esa quijada o mandíbula de asno, no, Dios lo sigue aplicando en otros campos, en otros terrenos. Por ejemplo, 1 Corintios 1:21 dice: puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, a Dios le pareció bien, le complació bien salvar a los creyentes, ¿cómo? Por medio de la locura de la predicación. Entonces la predicación, salir a predicar el evangelio, no es la manera convencional que nuestra cultura utiliza ni aprueba. Sin embargo, para Dios es poder de salvación. Entonces la predicación es el método que Dios utilizó. ¿Se dan cuenta? Y eso es maravilloso porque el Espíritu Santo unge la palabra hablada, la palabra nos trae fe y Dios nos da a nosotros la fe como don para ser salvos. Esa es la fe para salvación. Entonces el Espíritu Santo, después de haber producido en nosotros convicción de pecado, y eso es lo que pasa en muchos lugares, ¿no? Donde le dan la bienvenida a la gente sin haberse asegurado que han tenido convicción de pecado y se han arrepentido de sus pecados. No puede existir nuevo nacimiento si no hay convicción de pecado. Si tú no te ves en tu necesidad de acercarte a Dios, si tú no te ves en tu pecaminosidad primero, no hay necesidad de un Salvador. Si no eres un pecador, no hay necesidad de un Salvador. Pero Jesús no vino por los sanos, sino por los enfermos. Y es importante porque es el evangelio de arrepentimiento. Y es arrepentimiento para salvación, arrepentimiento para vida. Entonces el Espíritu Santo agarra la palabra, que es comunicada a través de la locura de la predicación, genera o produce convicción de pecado en los incrédulos, reconocen su necesidad de Cristo, y es allí que reciben la fe para recibir el regalo de la vida eterna y son salvos. Gracias a Dios por todo esto. Así que lo que estamos aprendiendo aquí en esta historia en Sansón es que Dios utiliza métodos que son nada populares. Prepárate, hermano, para lo que no es popular en el mundo. Prepárate para lo inusual, porque Dios puede utilizar cualquier cosa que alguien podría pensar que es ridícula y Él se glorifica. Así que Sansón hizo su mayor obra cuando los filisteos pensaban que lo tenían acorralado, y varias veces, como ya dijimos, él tenía una debilidad por las faldas, o mejor dicho, no había faldas en aquella época, pero sí se iba detrás de las mujeres extranjeras. Entonces Dalila fue el instrumento que Satanás utilizó. Esto es interesante y tiene que ver con carácter interno. Escúchame bien: si tú tienes un talón de Aquiles y no trabajas en eso, el diablo ya te puso en la mira. Los defectos de carácter que no se trabajan, que se dejan descuidados, tienden a empeorar. Y eso tiene un efecto dominó. Tarde o temprano te va a alcanzar. Y entonces ya esa debilidad que tenía Sansón, el diablo al toque la vio. Entonces, le voy a mandar una de mis hijas, ¿no? Eso fue lo que el diablo razonó. Y ese fue su Waterloo, pues. O sea, Sansón falló porque no trabajó en su carácter interno. Así que en este caso los filisteos otra vez lo tenían acorralado, querían matarlo, querían humillarlo.
¿no? Sansón se escapó una y otra vez, pero vamos a ver que el desenlace final fue un poco triste, ¿no? Jueces 16, versículos 21 al 25. Entonces los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos. ¿No les dije que le salió caro? Y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas de bronce para que moliera en la cárcel, o sea, como buey, ¿no? Y sin embargo, después que fue rapado, el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Entonces los jefes o los principales de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón, ¿no? Era el dios de los filisteos, y para regocijarse y decían: nuestro Dios ha entregado en nuestra mano a Sansón, nuestro enemigo. O sea, estaban glorificando a Dagón a expensas, ¿no?, del Dios todopoderoso. Era como una burla y un desafío al Dios verdadero. Dagón era un falso Dios. Y eso es lo que ellos estaban diciendo. Estaban alabando a Dagón. Así que todos ellos estaban convencidos de que Sansón simplemente estaba acabado, ¿no? Ellos habían averiguado cuál era el secreto detrás de su fortaleza. Él era nazareo, ¿no? Y se supone que no debía raparse el cabello. Pero debido a la insistencia de Dalila, y él sencillamente cedió, como no era espiritualmente fuerte, cedió y le contó que el secreto de su poder yacía o radicaba en su pelo largo por su consagración a Dios como nazareo. Finalmente ella lo rapó. Y cuando los filisteos vinieron a él, le fue dicho: Sansón, los filisteos a ti. Pero esa vez no le funcionó. Su método de defensa no le funcionó, porque una y otra vez despreció al Dios que lo había llamado y había ungido. Él no caminó bien con Dios, lamentablemente. Así que los filisteos vinieron a él, lo agarraron, ¿no? Comenzaron a burlarse de él, lo ridiculizaron. Y es cierto, Sansón le falló a Dios una y otra vez. Hermano, si ese es tu caso, olvídate que vas a ver que las maldiciones se vuelvan en bendiciones. Porque no es por tu fuerza, es por el poder de Dios, pero el poder de Dios va a fluir solamente si tú haces conexión con Él. Si tú tienes un corazón, la Biblia dice, ¿no?, que sus ojos están recorriendo toda la tierra buscando a alguien que tenga un corazón perfecto para con Él, para mostrarle a Él su poder. ¿Tienes tú esa clase de corazón? Sansón no la tenía. O sea, mucha gente se gloria en la unción, pero no tiene, aman la unción que venía sobre Sansón. Yo los he escuchado hablar. Ellos enfatizan la unción vino sobre el rey Saúl y profetizó un par de veces, pero miren su carácter despreciable. O sea, ellos no miran en la Biblia la historia de José, de un carácter incorruptible, era un hombre íntegro. Ellos no ven a Daniel, que fue un hombre recto e íntegro. No imitan las cualidades que deberían imitar. Y finalmente, ¿no?, cuando uno contrata talento y no carácter, esto genera problemas. Bueno, es cierto, Sansón le falló a Dios, la unción ya no estaba en operación sobre él, perdió su fuerza. Versículo 24, entonces, versículo 24, sí. Al verlo el pueblo alabó a su Dios diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestra mano a nuestro enemigo, al destructor de nuestra tierra, y que había matado muchos de los nuestros. Y aconteció que cuando el corazón de ellos estaba alegre, seguramente estaban tomando algo, dijeron: llamen a Sansón para que nos sirva de espectáculo. No es el plan de Dios que tú te conviertas en un espectáculo del enemigo. El plan de Dios es que Él sea glorificado y el enemigo sea avergonzado una y otra vez. Hermano, clarísimo, tú eres más que vencedor, el diablo es más que perdedor. Así son las cosas. ¿Okay? Llamaron a Sansón de la cárcel y servía de espectáculo delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Interesante que los filisteos tenían un inmenso templo para 3,000 personas. ¿Cuántos pueden ver en el espíritu en el futuro, ¿no?, un local para iglesia de 3,000 personas, donde el nombre de Dagón no existe, ni tampoco el nombre de filisteos, por si acaso? Okay. Y entraban 3,000 personas y llevaron allí a Sansón. Yo otra vez quiero puntualizar que lamentablemente Sansón no siguió lo que Dios le había dicho. Por esa razón perdió la unción, por esta razón perdió esa fuerza física. Así que los filisteos están aquí a punto de burlarse de él, magnificando al dios Dagón. Pero otro principio en la Escritura es que la buena obra que Él empezó en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Dios había levantado a Sansón con un propósito. El propósito era justamente
derrotar a los filisteos. Finalmente, Sansón está a punto de morir, vamos a ver esto. Y la historia, o sea, Dios no iba a dejar que la historia terminase así, porque estamos hablando acerca de que nuestro Dios es un Dios misericordioso y le cambia maldiciones en bendiciones. Entonces, como ya hemos leído, el pueblo estaba regocijando ahí en ese templo, el pelo le creció de vuelta a Sansón y bueno, fue llevado allí al templo y lo pusieron entre las columnas del mismo. Y Jueces 16, versículos 26 al 30, y Sansón le dijo al joven que lo guiaba de la mano: déjame palpar las columnas sobre las cuales descansa el edificio para que yo me apoye en ellas. Y el edificio estaba lleno de hombres y mujeres. ¿Quiénes eran ellos? ¿Hijos de Abraham? No, eran adoradores de Dagón. Y todos los jefes de los filisteos, los principales, estaban allí y en la azotea había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el espectáculo de Sansón. O sea, detrás de Dagón, en el espíritu, estaba Satanás. Y Satanás estaría, entre comillas, feliz. Era como que el Dios de los hebreos estaba siendo humillado. Ellos leían esto. Esa es la lectura que tenían los filisteos. O sea que en el espíritu no es un conflicto entre paganos y un hombre hebreo apartado de Dios. En el espíritu es un conflicto entre Dios y Satanás. Interesante. Entonces Sansón clamó al Señor. Y otra vez, nuestro Dios es muy misericordioso. Amén. Ahora, hermano, yo no te recomiendo vivir como Sansón. No te des el lujo de hacer esto porque que en el último momento de mi vida me arrepiento. Es decir, voy a vivir décadas dándole la espalda a Dios, entregándome a mis placeres, haciendo lo que a mí me da la gana y finalmente ya Diosito pues no va a ser misericordioso. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso le va a venir encima, lo va a cosechar. Te va a salir caro. No te lo recomiendo. Aprendamos lo positivo en esta historia. Entonces, Sansón clamó al Señor diciendo: Señor Dios, por favor, acuérdate de mí, te ruego fuerzas, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos y por mis 2 ojos. Enseguida, Sansón palpó las 2 columnas de en medio sobre las cuales descansaba o reposaba el edificio y se apoyó contra ellas, contra una con su mano derecha y contra la otra en su mano izquierda. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. O sea, le costó la vida, ¿no? Entonces empujó con fuerza, el edificio cayó sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba con él. Y fueron más los que mató al morir que los que había matado durante su vida. Probablemente ya tenía más de 4,000 filisteos muertos, más un hebreo apartado, Sansón. No tuvo que acabar así. Ahora es cierto, al final Sansón le volteó la torta a los filisteos, ¿no? Y quiero que ustedes vean aquí que al estudiar la vida de Sansón, o sea, todo lo que está escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Entonces tenemos que aprender a mirar la palabra de Dios y hay una lección que nos puede ayudar a nosotros. El Antiguo Testamento está lleno de material ilustrativo. ¿Qué podemos aprender de la vida de Sansón? Bueno, podemos aprender algo, y acá hay un simbolismo asociado que es tremendo. Así no les parezca y no les suene, pero es cierto. Esta nota sí está tocada en el lugar correcto dentro de la canción. Les voy a decir que Sansón es un tipo de la iglesia. ¿What? ¿Cómo puede ser esto? ¿Sí? Miren, al inicio del primer siglo, a la iglesia le fue dada un tremendo poder espiritual. No una fuerza física como la que tuvo Sansón. Y sabemos por la historia que más adelante la iglesia se cedió al mundo. Estoy hablándoles a ustedes acá de la Edad Media, donde vemos que la iglesia comenzó a abandonar las escrituras y comenzó a abrazar ideas mundanas y doctrinas paganas y, por supuesto, perdió su poder espiritual. La iglesia perdió sus ojos espirituales y dejó de ver la verdad espiritual de la palabra de Dios. La iglesia quedó espiritualmente ciega y como Sansón perdió sus ojos y fue tomada y fue puesta en una prisión, la prisión de una religión en la cual estaba simplemente como Sansón dando vueltas en círculos sin ningún tipo de productividad ni resultados que glorificasen a Dios. Y eso fue lo que le ocurrió a Sansón y también le ocurrió a la iglesia. Así que les voy a dar, hay 7 paralelos entre la historia de Sansón y la iglesia. Y miren, número 1, Sansón mató un león.
Pero a la iglesia le fue dada autoridad sobre aquel que anda como león rugiente, Satanás. Gloria a Dios. La segunda cosa es que Sansón cayó 2 veces con mujeres paganas. Y como ya dijimos que al inicio de la Edad Media, la iglesia se sometió a la influencia de religiones paganas. Es decir, la iglesia dejó el cristianismo primitivo, que era solamente escritural, y se le metieron elementos del paganismo babilónico y el paganismo que vino tanto de Oriente y de Occidente. Se mezclaron, así que eso es lo que pasó en aquellos días. Pero en los últimos días, lamentablemente, un gran sector de la iglesia está permitiendo que la mundanalidad se meta a la iglesia. Lo que pasó en la Edad Media está pasando grandemente en nuestros días. En vez de que la iglesia gane al mundo, el mundo se está metiendo a la iglesia y está siendo influenciada por el mundo. Cuando la Biblia claramente nos dice que no nos conformemos a ese mundo. Entonces, por congraciarse con la gente, con abrir las puertas para la gente y no asegurarse que la gente nazca de nuevo y sea llena del Espíritu y entre en la palabra, entonces las cosas no marchan bien. La tercera cosa que vemos es que Sansón capturó 300 zorras y las ató por las colas. Estamos hablando de 150 pares de zorras, y agarró teas encendidas y las amarró a las colas y las soltó, ¿no?, en los campos de cultivo de los filisteos. Y lo que hizo en este caso es que Sansón puso el mundo de los filisteos en fuego, ¿no? Y es interesante que cuando la iglesia fue bautizada en el Espíritu Santo, ¿no?, y también Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2, ¿no?, pusieron al mundo en fuego por el aviento del Espíritu Santo, ¿no? Interesante. Número 4, Sansón mató 1000 hombres con una quijada de asno. ¿Y se acuerdan el nombre Lehi, que significaba mandíbula? Y esto representa que nosotros, porque es a través de la mandíbula, es decir, nosotros hablando la palabra de Dios con poder, ese poder es liberado en la tierra. Eso es tremendo porque el mundo lo llama locura, pero para Dios es poder para salvación. Interesante que después de que Sansón mató a estos 1000 filisteos, él pensó que iba a morirse de sed. Lean la historia. Y bueno, en ese lugar llamado Lehi, porque él estaba súper deshidratado, en ese lugar Dios, en ese lugar que se llama Lehi, eso es mandíbula o quijada, Dios abrió una fuente de agua y Sansón bebió y fue refrescado. Y eso es tremendo porque en el libro de Isaías, en el capítulo 28, ¿no?, y ahí el profeta nos habla acerca de ese es el refrigerio, ese es el reposo, ¿no? ¿Cómo? Abre tu boca, ¿no?, mueve tu mandíbula, ¿no?, y comienza a hablar en otras lenguas para recibir refrigerio, para recibir edificación personal. Interesante, esto son paralelos bastante interesantes, ¿no? Así como hemos dicho que Dios utiliza la locura de la predicación para ganar a la gente del mundo, ¿no? Y el hablar en lenguas para mucha gente es locura. La predicación es locura para el mundo, pero es poder de Dios para salvación. Y el hablar en lenguas, ¿no?, es locura para gente del mundo y para muchos creyentes denominacionales, pero la Biblia dice que eso nos refresca y renueva espiritualmente. ¿Cuántos saben que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo? Amén. Dios nos ha dado un medio de autoedificación espiritual. Si tú eres fiel en cargar la batería de tu celular cada día, ¿por qué no te recargas a ti espiritualmente? Eso es mucho más importante. Quinta cosa, dentro de ese paralelo, Sansón arrancó las puertas de la ciudad de los enemigos de Israel y se las echó al hombro. Qué lindo, ¿no? Jesús dijo acerca de la iglesia que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Sexto paralelo, Sansón mató 3000 filisteos en un templo y murió. ¿Cuántos saben que la iglesia local en Jerusalén empezó en Jerusalén, en Pentecostés, y ese día el Espíritu Santo cayó y 3000 personas nacieron de nuevo cerca del templo de Jerusalén? Interesante paralelo. Así que nosotros podemos ver que una y otra vez lo que se levantó contra Sansón como una maldición y humillación, al final de su vida esto se volteó de manera repentina y fue allí que algo trascendente ocurrió. Recuerden, Dios había levantado a Sansón como juez para vencer a los filisteos. Y bueno, el último paralelo, el séptimo, es que Sansón al final de su carrera, si se puede decir así, hizo su más grande obra. Y eso nos dice
que Dios siempre va a revertir cualquier maldición en bendición, cualquier cosa que se levante en contra de su iglesia. Y lo que vamos a presenciar en los últimos días es que la iglesia va a hacer su más grande obra en este periodo de 2000 años de la era de la iglesia, porque así como el Espíritu Santo descendía sobre Sansón y hacía proezas, la Biblia dice en Daniel 11:32, ¿no?, que los que conocen a su Dios, el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Otra traducción dice, hará grandes proezas. Hermanos, cuando la unción de Dios se manifieste en su plenitud, la lluvia tardía caiga sobre la iglesia, nos vamos a levantar como un poderoso gigante y vamos a cosechar. No cientos de miles ni millones de personas, por lo menos 1 billón más de cristianos en la tierra, y eso va a ser tremendo. Así que vamos a ver que el precioso fruto de la tierra va a ser cosechado, y esto es un paralelo más de Sansón con respecto a la iglesia. Ahora, mi pregunta: cuando Satanás se levanta en contra de ti, recuerda, tú eres bendecido, eres hijo de Abraham, y la bendición de Dios reposa sobre ti, sea que lo creas o no, es la realidad. ¿Vas a levantarte tú y vas a tomar tiempo para refrescarte espiritualmente hablando en lenguas? Porque es interesante que tú no, sin combustible no vas a llegar lejos. Estoy hablando de combustible espiritual, ¿no? La recarga espiritual es algo que es sumamente básico. Entonces, ¿estás tomando tiempo para edificar tu espíritu? ¿Estás tú hablando fielmente la palabra de Dios o estás hablando incredulidad? No, porque este tipo de cosas, si tú no las haces, te estás perdiendo de una tremenda fuerza de poder que Dios tiene disponible para ti. Hermanos, entiendan una cosa: nuestro Dios está más que dispuesto para cambiar las maldiciones en bendiciones. ¿Cuántos saben eso? Pero no hay ningún problema en Él. El problema es que muchas veces nosotros fallamos. ¿Cuántos estábamos cantando una canción de que nuestro Dios no nos va a fallar? ¿No? Él no nos falla. Somos nosotros los que fallamos. Tenemos que aplicar principios. Estamos viendo en estas historias, hay principios que los hombres de Dios, sobre los cuales reposaba la bendición, aplicaron y mantuvieron la bendición activa porque hicieron su parte. En todo este esquema está la parte de Dios y está la parte del hombre. Las cosas no son automáticas en el ámbito espiritual. Tú tienes que ser intencional. Tienes que aplicar principios de la palabra de Dios. Tienes que sembrar principios, sembrar la palabra, sembrar la fe, sembrar tu confesión. Tú tienes que sembrar para el espíritu, edificando tu hombre interior, orando en lenguas. Así que hay una parte en todo esto para que la bendición reine sobre la maldición. Vamos a continuar viendo otra historia. Esta es la segunda historia que vamos a ver hoy día, cómo Dios cambia las maldiciones en bendiciones. Estamos viendo ilustraciones de cómo este principio, este patrón está operativo en aquellos que están conectados con Dios. Bueno, estamos hablando así que murieron 3,000 filisteos. Qué bonito, pero los filisteos como pueblo no fueron extinguidos. Más adelante, estamos hablando acá de seguramente cientos de años más adelante, los filisteos volvieron a atacar a Israel. Y en ese caso invadieron la nación de Israel, particularmente un territorio que le pertenecía a la tierra de Judá. Y esto fue en los días del rey Saúl, en los días del pastorcito David. ¿Cuántos saben que David estaba pastoreando las ovejitas de su padre? Y sus hermanos, los 3 hermanos mayores, se fueron pues allí al lugar donde estaban los filisteos acampando enfrente del ejército de Israel. Entonces le dice David: anda y mira cómo están tus hermanos y llévale pues un poquito de comida, ¿no? Pero antes de ver esta historia, este encuentro, quiero poner un poquito el contexto, ¿no? Porque si no entendemos el contexto no vamos a entender los eventos. Así que en Génesis el capítulo 21, vamos a retroceder algunos cientos de años atrás, tenemos un encuentro entre dos líderes, 2 reyes. Génesis 21, versículos 22 y 23. Aconteció que en aquel tiempo que Abimelec era el rey de los filisteos, junto con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo lo que tú haces. Ahora pues júrame aquí por Dios. Abimelec temía a Dios. Él reconocía y respetaba al Dios de los hebreos. Y le dice: júrame aquí por Dios. Estos son los términos o componentes de un pacto. Que no me engañarás ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis nietos. O sea, está hablando de la descendencia después de él, sino que conforme a la bondad que yo he hecho contigo, tú harás conmigo y con la tierra en la que vienes residiendo.
Y esta es una indicación de la relación que existía entre Abraham, cabeza del pueblo hebreo, y Abimelech, que era el rey de los filisteos. Y bueno, vemos aquí que hubo un pacto concertado. Génesis 21, de versículos 31 al 32. Por eso él, esto es Abraham, llamó a aquel lugar Berseba o Beersheba. Nosotros hemos estado ahí en el último viaje que hicimos a Israel. Porque allí juraron ambos, y el jurar era la forma en que el pacto era ratificado. Así que hicieron una alianza, un pacto en Beersheba, y luego se levantaron Abimelech y Ficol, jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Interesante, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando del periodo de conquista? ¿Se acuerdan ustedes de la toma de la tierra prometida? Dentro de la lista de pueblos que los hijos de Israel debían de expulsar de la tierra prometida, no estaban los filisteos. ¿Saben por qué? Por el pacto entre Abraham y Abimelech. Y Dios esperaba que ese pacto fuese respetado y fuese honrado en las siguientes generaciones. Porque un pacto, una vez ratificado por un juramento, nadie lo invalida, nadie lo cambia, nadie le puede añadir absolutamente nada. Entonces vemos aquí que aunque este pacto entre Abimelech y Abraham ocurrió mucho tiempo antes de lo que estamos a punto de ver, Dios esperaba, ¿no?, que esto fuese honrado. Por eso los hebreos, después que salieron de Egipto, no fueron a tomar la tierra de los filisteos. De hecho, el mismo Abimelech temía a Dios y le dijo a Abraham que jurase por Dios. Ahora, algo pasó también. ¿Se acuerdan ustedes cuando hubo la primera hambruna histórica en el libro de Génesis? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Abraham? ¿A dónde fue? Se fue a Egipto, correcto, ¿no? Y llegando a Egipto, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el padre de la fe? Para salvar su pellejo, ¿no?, le dijo a Sara, ¿no?, sabe que dile que tú eres mi hermana, y era media mentira porque era media hermana, ¿no? Pero para salvar mi pellejo, ¿no? Entonces los príncipes de los filisteos la vieron, era bien hermosa, y la llevaron a su harén, ¿no? Y le dieron a él ovejas, vacas, cabras, ¿no?, como tipo dote, ¿no? Pero al final, pues, comenzaron a ocurrir cosas allí, hubo plagas y este tipo de cosas, y al final ellos conectaron los puntos. No, llévatela, ¿no? ¿Por qué no nos dijiste la verdad? ¿No? Y entonces ellos salieron de Egipto. Bueno, el padre Abraham, ¿no? ¿A cuánto le gustaría tener al padre Abraham predicando en una iglesia local? Sería interesante, ¿no? Pero ese mismo padre Abraham, ¿no?, por segunda vez hizo lo mismo, ¿no? Frente a Abimelech, ¿no?, hizo exactamente lo mismo. Entonces contó el cuento de que Sara era su hermana. Entonces llevaron a Sara al harén de Abimelech, y antes que él la tocase, Dios le habla directamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el faraón, no? Dios no le habló al faraón porque el faraón no temía a Dios, ni siquiera lo consideraba. Ellos servían a otros dioses. Pero Abimelech sí conocía a Dios, sí servía a Dios, sí temía a Dios. Entonces Dios le apareció en sueños y le dijo: esa mujer que tú has tomado para tu harén es casada, así que devuélvela a su marido. Y si tú no lo haces, quiero que sepas que todos ustedes van a morir. ¿Se acuerdan cuando Dios le habló a Labán y lo cuadró para que no tratase mal a Jacob? ¿Se acuerdan o no? Bueno, entonces Dios le habló directamente, ¿no? Y le dijo: bueno, él va a orar por ti, eres profeta, ¿no? Y Dios le hizo saber claramente a Abimelech que Abraham era un hombre importante para él, que era llamado, que era un hombre que tenía un propósito. Y entonces, al final, debido a esto, hicieron un pacto de protección, y no hubo más problemas. Entonces, este es el contexto que coloca la base para la historia que estamos a punto de contar. Entonces, cuando en los días del rey Saúl, en los días de David, los filisteos se levantan e invaden Judá, y ahorita lo vamos a ver, ellos lo que estaban haciendo era violar el pacto concertado entre Abraham y Abimelech, entre las cabezas de los pueblos. Eso definitivamente fue un ataque de Satanás en contra del pueblo sobre el cual residía la bendición de Dios. Vamos a 1 Samuel, ya hemos dejado números, estamos avanzando la historia. 1 Samuel capítulo 17, versículo 1. Los filisteos reunieron sus tropas para la guerra y se congregaron en Soco, que pertenece a Judá.
Entonces vemos aquí que el territorio de Judá, en esta parte, ya no estaba más bajo el control israelí porque los filisteos lo habían invadido. Y esta fue una clara ruptura del pacto establecido cientos de años atrás. Es interesante, vamos a cuadrar fechas, ¿no? ¿Cuántos han leído el capítulo 1 de Mateo? En Mateo se nos dice que desde Abraham hasta David transcurrieron 14 generaciones. Interesante. Ahora, no se nos dice exactamente cuánto duraba cada generación, porque esto es algo variado. Hay generaciones que duran 40 años, ¿no? Hay generaciones que duran 50 años o 60 años, quizás 70, ¿no? Dependiendo de cuándo fue que los progenitores, ¿no?, tuvieron más descendencia. Pero si nosotros cuadramos fechas, ¿no?, y para ser históricamente correctos, estamos hablando de desde Abraham hasta David, estamos hablando de aproximadamente 800 años. Y eso es cierto, o sea, 800 años es mucho más allá de la vida promedio de una persona, ¿ok? Pero aún así Dios consideraba que el pacto seguía vigente. Aún así Dios consideraba que el pacto debía ser honrado. Sin embargo, a esos filisteos no les importó. Ellos decidieron odiar a Israel, igual que los moabitas, de los cuales hablamos anteriormente. Así que vemos aquí que el pacto, lamentablemente, ¿no?, desde el punto de vista filisteo, no debía ser perpetuado para sus descendientes. Y en la historia tampoco vemos ningún intento israelí de invadir la tierra de los filisteos, porque había un pacto de por medio. No sé si ustedes recuerdan que Josué, ¿no?, hizo un pacto con un pueblo y finalmente ellos respetaron ese pacto, pero en los días de Saúl, lamentablemente ellos atacaron a ese pueblo y una maldición cayó sobre ellos. O sea, la ruptura de un pacto en la Biblia no era cosa ligera, era algo muy, muy serio. Bien, entonces fueron aquí los filisteos los que quebraron ese pacto y determinaron hacerles la guerra. Así que vamos a ver qué ocurrió. Primera de Samuel 17, versículos 4 al 11. Esto es sumamente interesante. Entonces de las tropas de los filisteos salió un paladín. ¿Se acuerdan quién era este hombre de gran fuerza? Sansón. Ahora estamos hablando de un gigante. Un paladín que se llamaba Goliat. Era de Gat. Era de un territorio fuera de la tierra de Israel. Este tenía una estatura de casi 3 metros. Si yo mido 1,84 por ahí, entonces imagínense, ¿no? Él estaría por acá, ¿no? Llevaba un casco de bronce en la cabeza y estaba vestido con una cota de malla de bronce que pesaba 50 kilos. O sea, el equipamiento militar pesa, ¿no? Pero este hombre tenía una tremenda estatura y una tremenda fortaleza. Y luego dice que sobre sus piernas tenía grebas de bronce y entre sus hombros llevaba una jabalina de bronce. El asta de su lanza parecía un rodillo de telar. Aquí hay una comparación establecida que es interesante. Y su punta de hierro pesaba 7 kilos. O sea, no era un palito de dientes, no era un mondadientes, era algo bastante grande. Y su escudero iba delante de él. Así que Goliat definitivamente era una figura imponente y constituyó un factor intimidante muy poderoso para cualquier potencial contrincante. O sea, era feo, era grotesco, era grandote y malvado. Tú podrías ver el odio en sus ojos. Ahora, quizás lo que hemos leído, no, porque está expresado en un lenguaje con el cual no estamos familiarizados, quizás esto no signifique mucho para ti, pero si te pones a pensar, un rodillo de telar normalmente tiene un diámetro bastante grande, así que era bastante inusual que un soldado llevase una lanza de semejantes dimensiones, o sea, era enorme. Entonces este gigante, este feo y grotesco gigante, se paró allí delante de todos, se detuvo y gritó al ejército de Israel en tono desafiante, ¿no?, diciendo: ¿para qué salen ustedes a disponer la batalla? ¿No soy yo el filisteo, ¿no? Y ustedes, los siervitos de Saúl, escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. O sea, ahora vamos a poner los puntos sobre las íes. Goliat de Gat, este gigante feo, horrible, grotesco, no era, técnicamente hablando, un filisteo. Él no era del linaje de Abimelech. No era. Él era un descendiente de los gigantes.
Esto significa que él pertenecía a una de las dos razas de gigantes de las cuales encontramos en la Biblia. Él era un Refaim, o también la Biblia los llama los Refaitas. Era una mezcla de ángeles caídos con seres humanos, así que él no poseía un linaje adámico puro. Históricamente hablando, para ser históricamente correctos, hubo dos erupciones, si se puede decir así, ángeles caídos en las regiones celestes descendieron, ¿no? Y se llegaron a hijas de los hombres, a mujeres, escogieron entre todas, dejaron su ámbito natural, entre comillas, ¿okay? Y de alguna forma hicieron contacto, ¿no? Y se llegaron a ellas de alguna manera, no sé, no se los puedo explicar, la Biblia no lo explica, es que no me pregunten, pero ocurrió, ¿ok? Y ellas concibieron, ¿no? Y hay un libro que es interesante que dice que la barriga la tenían huge, enorme, ¿no? Y tanto así que al momento del parto muchas de estas mujeres morían. Y lo que salía eran engendros, eran una mezcla, eran híbridos entre ángeles caídos y hombres, ¿no? Entonces la primera raza de gigantes que se dio en la tierra fue antes del diluvio y eran malos, eran malvados, ¿ok? Y es más, el carácter moral de estos tipos influenció tanto el mundo de sus días que en Génesis capítulo 6 vemos que toda carne corrompió su camino delante de Dios y la tierra estaba llena de violencia. Así que los Nefilim son los gigantes en aquellos días antes del diluvio. Ahora, Dios los exterminó todos con el diluvio. Interesante, por ahí está un libro apócrifo, libro de sabiduría de Salomón, capítulo 14, versículo 6, que dice justamente que con el diluvio los gigantes orgullosos perecieron. Pero hubo un segundo intento de parte de Satanás. Ahora, ¿cuál era la intención del diablo de hacer esto? Había una promesa de por medio. ¿Cuántos conocen Génesis capítulo 3, versículo 15? Donde se hablaba de la simiente de la mujer. O sea, que alguien que iba a nacer de una mujer iba a redimir a la raza humana y que iba a atestarle un golpe mortal, decisivo en la cabeza a la serpiente. ¿Cuántos saben eso? Entonces lo que el diablo razonó fue: vamos a corromper el linaje adámico puro, vamos a enviar estos ángeles caídos para que se mezclen y toda la tierra se llene de gigantes. Entonces ya no puede nacer pues la simiente de la mujer y bloqueamos, ¿no?, la redención. Y hacemos que los gigantes maten a todos los israelitas y los borren del mapa. Y eso ocurrió por segunda vez y ahí salió la raza de los Refaín o Refaitas. Entonces este es uno de los descendientes de los Refaitas. Así que por naturaleza Goliat era un enemigo de Dios y del pueblo de Dios. Y estos seres, porque no los puedo llamar hombres, ¿no?, eran intrusos, no tenían ningún derecho legal ni en la tierra y mucho menos en la tierra que Dios por juramento le dio a los israelitas. Por eso la historia bíblica nos dice que los gigantes fueron avergonzados, ¿no? Los Nefilim fueron destruidos con el diluvio, pero los Refaim, Dios levantó a un grupo de gigantes. ¿Cuántos han escuchado acerca de los valientes de David? ¿Han escuchado? Dios levantó a los valientes de David para matar al resto de la descendencia de los gigantes, ¿no? Estos eran exterminadores de gigantes. ¡Gloria a Dios! ¿No? Entonces, ¿quién dio el ejemplo? David empezó con Goliat de Gat, ¿no? Y sus valientes mataron a los demás, ¿no? Porque por ahí estaban los hermanos de Goliat. Así que Goliat era un intruso, no era un filisteo técnicamente hablando, pero aparte, él puso en funcionamiento algo en contra de él. O sea, él incurrió o él acarrió sobre sí mismo maldición porque se atrevió a maldecir a la descendencia de Abraham. Y miren lo que dice en el versículo 9. Él está diciendo: denme un hombre, ¿no? Si él puede luchar conmigo y me vence, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo puedo más que él y lo vence, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Y el filisteo añadió: yo desafío, este es un desafío abierto, al ejército de Israel, denme un hombre para que luche contra mí. O sea, no era justo, pues, un gigante contra un hombre, no era justo. Así que aquí vemos a Goliat pisando sobre terreno peligroso y él estaba chocando directamente ¿con qué? Con lo que hemos mencionado al inicio de hoy. ¿Qué cosa? Bendito los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. O sea, él ya frito pescadito sonó, ¿eh? Ahora, él está hablando en términos de esclavitud, de someter a los israelitas en esclavitud. Pero Dios no sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto para que más tarde caigan en esclavitud bajo los filisteos. ¿Están de acuerdo conmigo o no?
Entonces Dios tenía que intervenir. Así que Goliat estaba profiriendo una maldición abierta contra el pueblo de Dios. Y sigamos leyendo. Entonces cuando Saúl y todo Israel oyeron esas palabras del filisteo, se amedrentaron y tuvieron mucha fe. No. ¿Cuánto temor? Mucho temor. Eso es day one, día 1. Antes que David llegase. David llegó el día 40. Lean bien. El gigante hacía esto en la mañana y en la tarde. Así que hubo 80 desafíos, 80 intentos. Y Saúl se le puso la piel como carne de gallina. Todos, desde el más grande hasta el más pequeño, estaban en temor. Qué triste lo que ocurrió aquí. ¿Qué ocurrió? Goliat logró poner a Saúl y al ejército de Israel en temor. Cuando la Biblia te dice 366 veces, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. El pueblo del pacto, el pueblo que tenía tremendas promesas de bendición, de protección, el pueblo de Dios sobre el cual, porque la Biblia dice que tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ese pueblo estaba en temor. A ver, una pregunta, ¿qué estaban considerando ellos? ¿Las palabras de Dios o las palabras del feo? De ese refaíta grotesco. Ahora, gracias a Dios, ¿no? ¿Qué dice 1 Corintios el capítulo 10, el versículo 13? ¿No? Que no importa la tentación, no importa la situación, no importa el ataque, ¿no? Dios siempre nos da la salida, ¿no? En este auditorio yo leo salida, salida, acá hay 2 salidas. Entonces Dios siempre nos da la salida. Y Dios les había dado la salida, pero estos tipos no estaban considerando ni la palabra de Dios ni la salida que Dios les había dado en su palabra. Dios les había dado, dentro del contexto de lo que es enfrentamientos con ejércitos más grandes y numerosos. Esto aparece en las leyes de la guerra, en Deuteronomio capítulo 20. Dios les había dado instrucciones específicas que seguir cuando esto ocurriese. Deuteronomio, el capítulo 20, versículos 1 al 4. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas. ¿De qué está hablando? De la vista. ¿Cuántos saben que porque por fe andamos, no por vista? No, pero ¿qué pasa si tú no te deslizas a lo natural? Y en vez de utilizar el ojo de la fe para ver en el espíritu, ves lo que el diablo hace o lo que el diablo te amenaza, que te dice que va a hacer. Entonces ahí te puedes deslizar en el temor. Entonces cuando veas caballos y carros en un pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos. O sea, ya el pueblo de Israel estaba en desobediencia, porque estaban en temor. Porque contigo está el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. No, que con nosotros está ese gigante Goliat. No. Con ellos no estaba Goliat, con ellos estaba Dios. Es cierto que Goliat estaba en contra de ellos, pero Dios es mucho más grande. Entonces sucederá que cuando se acerquen para combatir, y esto no, es algo que no pudieron hacer, llegará el sacerdote y hablará al pueblo. ¿Cuántos saben que la fe viene por el oír y el oír palabras, ¿no? Y el sacerdote estaba allí para hablarles palabra de Dios. Escucha, Israel, ustedes se acercan ahora a la batalla contra sus enemigos. No desmaye su corazón, no teman otra vez, ni se turbe, ni se aterroricen o atemoricen delante de ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque el Señor, su Dios, va con ustedes para combatir por ustedes contra sus enemigos y para darles la victoria. ¡Gloria a Dios! O sea, ¿no era esto evidencia suficiente para que ellos estuviesen confiados en su Dios? Entonces, esas son las instrucciones puntuales que Dios les dio cuando se encontraban en ese tipo de casos. Ellos debían rehusar temer, debían decidir creer. Así que este sacerdote llegaba y los arengaba, por así decirlo. ¿Saben para qué? Para una sola cosa, para ponerlos en fe. La razón por la cual se requería solamente un sacerdote era porque él no estaba allí para hablar sus propias palabras. Él estaba allí para hablar palabras, las palabras que Dios exactamente le habló a Moisés cientos de años antes. Era una palabra proclamada de parte de Dios, diciéndoles que
Dios estaba con ellos, y la idea detrás de todo esto es que este sacerdote, al hablar la palabra de Dios, ¿no?, de la presencia de Dios, de la victoria prometida, iba a limpiar el ambiente o la atmósfera espiritual de la influencia de todo tipo de palabras negativas e intimidantes que venían de parte de los demonios, y en este caso de parte de este gigante feo, grotesco y horrible. Entonces, citarles la palabra de Dios limpiaría sus mentes de todo pensamiento satánico y los pondría en fe para que se conectasen con el poder de Dios que les daría la victoria. Ahora, acá hay un problema. ¿Qué problema, pastor? Saúl, pues. Saúl no estaba caminando con Dios. ¿Acaso no había un sacerdote en Israel en aquellos días? Había uno que tenía un triple oficio. A ver, estudiantes bíblicos: profeta, rey, no, profeta, sacerdote y juez a la vez. ¿Quién? ¡Samuel! Saúl había saboteado su relación con el profeta, con el sacerdote y con el juez Samuel. Samuel fue, porque Saúl lo choteó, pues. Y él no estaba buscando a Dios, Saúl no estaba buscando a Dios en esos días, así que Dios, lo que ellos necesitaban para animar o arengar al pueblo, dándoles palabra de Dios, para ponerlos en fe, Saúl no lo tenía. Es más, él tampoco lo tenía, ni tampoco tenía al sacerdote. Y si Dios previamente había rechazado, él había desechado a Saúl como rey, Dios no lo podía usar a él. Él no podía, no tenía el carácter moral, no podía hacerlo. Así que otra vez, ¿qué es lo que Dios escoge en este tipo de situaciones para darle la vuelta a las circunstancias? ¿Qué es lo que Dios escoge? Escoge en este caso la persona menos pensada, un pastorcito de ovejas. Sí, un pastorcito. Y a Dios no le importó, ¿no?, que este pastorcito David no tuviera experiencia militar, es cierto. Él había tenido cierta experiencia en combate porque peleó contra un león, peleó contra un oso, ¿okay?, y por la unción de Dios los había matado. Pero vemos aquí que el día 40, ¿no?, seguramente por la tarde, él llega para llevarle un poco de comida a sus hermanos y saber cómo estaban. Y lo primero que ocurre es que David escucha al gigante profiriendo este desafío y esas maldiciones en contra de Israel. Y esta persona escucha eso diferente. O sea, en vez de él cederse al temor, él se indignó en el espíritu, porque él conocía la palabra de Dios. Así que se propuso en su corazón ir y pelear contra el gigante Goliat. Entonces fue a donde el rey pensó en desanimarlo, diciéndole: bueno, tú eres un muchachito, ¿no? Y él es un hombre de guerra desde su juventud, ¿no? Primera de Samuel 17, versículos 34 al 37, David respondió a Saúl: tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía tras él, lo hería y rescataba de su boca. Una pregunta: ¿David está diciendo que Dios hizo esto o que él lo hizo? Él lo hizo, está hablando en primera persona. Esto es muy interesante, ¿no? Si se levantaba contra mí, o sea, el león o el oso, yo lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba, o sea, un garrotazo, ¿no? Y fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso, cuando dice incircunciso, estás fuera de un pacto, no tienes pacto con Dios, pobrecito, fuiste, sonaste, ¿no? Estás frito, ¿no? Y será como uno de ellos, porque ni el león ni el oso eran circuncidados tampoco, así que, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Él sabía que tenía un pacto con Dios, pero los demás parece que no. Entonces eso nos muestra claramente que David entendía en un principio fundamental, y ese principio nos enseña que si nosotros queremos que Dios nos dé la victoria, nosotros tenemos que tomar pasos y meternos en el campo de batalla. Hay una parte que le toca a Dios, pero hay una parte que nos toca a nosotros. En todo, por la sociedad, Dios hombre. Eso es importante. O sea, Dios no va a intervenir si nosotros no nos involucramos primero en una u otra forma. Entonces lo que David le está diciendo al rey Saúl es que él había visto a Dios en operación en su propia vida anteriormente, en el pasado, en situaciones semejantes. Hubo ataques en contra de sus defendidas ovejas y un ataque en contra del ejército
de Israel y por supuesto el pueblo de Israel también estaba amenazado. Entonces lo que David le dice a Saúl es: yo hice mi parte y Dios fue fiel en hacer la suya, así que yo voy a ir y voy a enfrentar a Goliat. Y luego, para clarificar las cosas, porque ya hemos visto que habló en primera persona, ahora añade este otro aspecto que es muy importante. Versículo 37, y David añadió: el Señor, ahora ya está hablando de él, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará también de las manos de este filisteo. O sea, él estaba diciendo primero en primera persona: yo hice mi parte, pero Dios, cuando yo hice mi parte, él intervino con su unción, con su poder, porque él había sido ungido por el profeta Samuel. Y luego, cuando tuvo estos enfrentamientos, los mató y lo puso al gigante en la misma categoría que estos animales salvajes. Pero ahora David está hablando como si fuese Dios el que pelearía, y en los 3 versículos anteriores habló diciendo que él fue el que había peleado. Entonces David tenía un excelente entendimiento acerca de cómo Dios operaba. Dios opera a través de gente que él llama, que él unge y que él equipa. Así que cuando David toma la iniciativa para enfrentarse al gigante Goliat, estamos hablando de un chatito versus un gigante. Entonces vamos a ver que Goliat lo maldijo, lo despreció. 1 Samuel 17:43. Y el filisteo preguntó a David: ¿acaso yo soy un perro para que vengas a mí contra mí con palos? Y el filisteo, graso horror, maldijo a David por sus dioses. O sea, él está maldiciendo a un descendiente directo de Abraham. Ese es efecto rebote, ¿no? Te maldigo, pero la maldición rebote me cae en mí. Eso es lo que estaba pasando. Ahora, ¿por qué David dijo eso? Soy perro. Perdón, ¿por qué Goliat dijo eso? Soy perro para que vengas a mí con palos. Evidentemente, o sea, él venía, ¿no? Había dejado las ovejas y todo, pero él como pastorcito, pues seguramente tenía su vara. En este caso, no su cayado, sino su garrote. Pero el garrote estaba hecho de una madera más dura y era más pesado, ¿no? Porque con eso le dio duro al león. Pero vemos aquí que Goliat tenía una armadura, ¿no? Tenía su espada, tenía su lanza, estaba bien equipado para la guerra, pero el otro viene con palos, ¿no? Y vamos al versículo 45. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Esa fue la lectura de David. Nos dice: el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. O sea, para David era algo que iba en contra de su Dios. Así que, y él le dice: mira, el Señor te entregará hoy en mi mano. Acá vemos ambos, vemos al Señor y vemos al creyente, ¿no? Vemos los dos aspectos. Y yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales de campo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. También todos estos congregados sabrán que el Señor no libra con espada ni con lanza. Del Señor es la batalla y Él te entregará en nuestra mano. Ahora, Él no lo dijo, ¿no?, con un altavoz escondido detrás de una muralla. No, Él salió adelante, ¿no?, en el campo o el escenario de batalla. Entonces Él sabía que Dios estaba con Él, había estado con Él y seguía estando con Él, porque el Dios del pacto es fiel. Y conocemos bien la historia. ¿Qué hizo David? Corrió, tiró una piedra con su onda al gigante, le cayó acá. Fue una onda, ¿no?, teledirigida, seguramente con aceleración angelical. ¡Pah! Y el tipo cayó así, bien pesado. Imagínense cómo tembló la tierra cuando este gigante feo cayó, ¿no? Y entonces David siguió corriendo, le sacó la espada de la vaina del gigante y le cortó la cabeza, y luego agarró la cabeza y salpicando sangre, delante de todos los filisteos, ¿no? Y seguramente le puso el pie en el cuello, aunque el cuello ya no había, no sé, pero puso sus pies encima del gigante, ¿no? Y como señalando dominio. Ahora, esto que David dijo fueron cosas que desataron el poder de Dios a través de su confesión. Es decir, la atmósfera del lugar fue completamente cambiada porque él habló la palabra de Dios. Y cuando David intervino, habló dichas palabras, todo cambió, porque la fe llegó, habló
y el temor fue barrido. Sabemos que David habló lo que habló, ¿no?, en presencia del ejército de Israel y delante de todo espíritu de temor que estaba saturando dicho escenario. Ahora, vamos a completar la pieza que falta. Él llegó a ser el sacerdote que Samuel no pudo ser, ¿no? Y él habló palabras que primero lo alentaron a él. O sea, lo que él habló primero era para él y luego para el ejército de Israel, ¿no? Finalmente, cuando los filisteos vieron que su paladín estaba muerto, los mismos temores que ellos proyectaron en contra del ejército israelí vinieron sobre ellos y huyeron despavoridos. Recién allí, en combinación con lo que David habló, con lo que David hizo, con el gigante muerto, recién allí se salieron del temor, se pusieron en fe. Los israelitas salieron detrás de ellos y llenaron el camino de cadáveres y saquearon su campamento. Así que, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál es nuestra lectura de esta historia? Hubo una maldición literal proferida contra el pueblo de Dios, pero hubo un hombre que no temió, que rehusó temer y decidió creer, que supo pararse en fe y confió en su Dios, el Dios del pacto, que él honraría lo que le había dicho como promesa a Abraham: benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Y él confió en esa palabra. ¿Lo harás tú? Es una buena pregunta. Así que él se paró en fe y Dios revirtió por completo la situación e hizo que tomara lugar la bendición de una victoria total. Y yo te pregunto, hermano, y esta es la parte aplicativa: ¿estás en fe o estás en temor? Porque tú no puedes experimentar la bendición de Dios ante un ataque del enemigo en temor, y tampoco, mucho menos, hablando de incredulidad. Miren, hermanos, hay una salida. La promesa del pacto sigue vigente. Así como hay salidas, escapes aquí en este auditorio, hay una salida para tu situación. No te pongas a llorar en incredulidad. No hables el lenguaje del perdedor ni el vocabulario de la víctima. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuáles son las promesas de Dios? Entonces, la promesa del pacto solamente se activa cuando tú operas en fe, cuando tú activas tu fe, porque conforme a tu fe te será hecho. Lo voy a volver a decir seguramente 1000 veces, pero nada será hecho en tu vida si no es conforme a tu fe. Dios no puede hacer nada a favor tuyo a menos que sea a través de tu fe. Y eso es muy claro. Y si tú haces tu parte, como David hizo la suya, la cual incluye creer con tu corazón y declarar la victoria con tu boca, entonces Dios hará su parte, le dará la vuelta a la situación y terminarás en victoria total. Porque el Dios fiel, todopoderoso, que nunca nos falla, Él va a intervenir. Solamente asegúrate de no fallar tú. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Dios de promesas, Dios del pacto, todopoderoso, te damos gracias por la victoria que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Somos cabeza, no cola, estamos encima y no debajo. Y somos canales de bendición. Vemos tu gloria y vemos al enemigo avergonzado. Nos regocijamos, Señor, en ti y te agradecemos que la buena obra que empezaste en nosotros la perfeccionas hasta el día de Cristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Para que esto funcione, tú necesitas estar bajo el pacto y para eso necesitas recibir a Cristo. Si aún no has recibido a Cristo, tú puedes hoy día experimentar la salvación. Jesús dijo, y esto es obligatorio, es necesario que nazcas de nuevo. El que no nace de nuevo no la ve, no entra, nunca va a estar bajo el pacto. Hay un nuevo pacto por la sangre de Jesús, pero solamente aquellos que hemos recibido a Jesucristo. No es solamente creer en la existencia de Dios. Los demonios creen que Dios existe y tiemblan. No se trata de creer en Dios, se trata de creerle a Dios. Y creer en Dios y creerle a Dios es recibir a Cristo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Hay que recibirlo. Yo te doy la oportunidad hoy día, sea que nos estés viendo en la web o que estés aquí en persona. Te doy la oportunidad para que puedas nacer de nuevo. Cierra tus ojos, repite conmigo esta oración. Dios del cielo, te necesito. Por eso acudo a ti. Recurro
a la salida. Jesús, sé mi Señor. Me someto a tu señorío. Creo que el Padre te resucitó y que tú has vencido la muerte, la tumba y al diablo. Recibo hoy perdón de pecados y recibo el regalo de la vida eterna. Por la fe en ti. Amén y amén. Gloria a Dios por su salvación. Amén.